El Estado de Derecho surge como una respuesta a esa situación de poder dominante y absoluto que existía de cara al gobernante en relación a sus gobernados. ¿No? El Estado de Derecho lo que buscaba era un orden jurídico que respaldara estas libertades que los ciudadanos y las personas iban ganando con el tiempo. Y esta construcción, digamos, ideológica y esta construcción que se hace del Estado de Derecho va asentándose a partir de algunos principios que normalmente conocemos, ¿no? Y es, por ejemplo, el principio de legalidad, ¿no? Nosotros, como funcionarios públicos, como autoridades, solo podemos hacer aquello que la ley nos permite, que la ley nos habilita, que la ley determina que podemos hacer. No podemos hacer nada más allá de lo que la ley nos prescribe, como autoridades, como funcionarios. Entonces, en ese sentido, la legalidad es clave, es básica para un Estado de Derecho. Y con mayor razón, como lo vamos a ver a continuación, en un Estado constitucional. Solo que ha sufrido una transformación de cara a lo que se vendría a denominar ahora el principio de constitucionalidad sobre el principio de legalidad. Que esto lo vamos a explicar. Pero situándonos en el antecedente, ¿no?, del Estado constitucional, el antecedente es el Estado de Derecho. Como ya les dije, es un producto histórico, es una consecuencia histórica que responde a una situación de poder absoluto. Entonces, una primera característica del Estado de Derecho que ya conocemos, que se ha mantenido en el Estado constitucional, es el principio de legalidad. Luego está el tema de la retroactividad de las normas. Las normas se aplican a los supuestos de hecho que ocurren con posterioridad a la adopción de la ley y que no es posible retrotraer los efectos de la norma a situaciones anteriores a la emisión de la ley. Eso es, en resumen, brevemente, lo que debemos entender como principio de retroactividad del derecho. Es clave, genera seguridad jurídica, genera estabilidad. Eso también es un principio que ha sido muy importantemente reconocido y que configura lo que es un Estado de Derecho. En segundo lugar, y ya asociado a ello, el tema de la seguridad jurídica. Nosotros, como habitantes, como digamos, ciudadanos de un Estado, necesitamos que las reglas de juego estén claras, que haya predictibilidad. Cuando yo me voy a acercar a una entidad, sepa que presentando una solicitud, en determinados días me van a otorgar ese beneficio, ese derecho, o se me va a conceder alguna situación que yo estoy demandando, que yo estoy exigiendo y que tendría derecho al mismo. Entonces, la seguridad jurídica implica eso, ¿no? Generar predictibilidad, generar reglas claras, generar roles asumidos, generar situaciones que no vayan a alterar el conducto normal, el procedimiento normal que ya previamente ha sido establecido. Eso de manera también muy resumida, muy general, pero la seguridad jurídica es clara. En la publicidad, las normas tienen que publicarse, tiene que haber un conocimiento previo. Yo cómo voy a adecuar mi comportamiento si no sé cómo las normas han sido dadas, qué contenido tienen. Entonces la publicidad es clave también en un Estado de Derecho. Yo tengo que conocer previamente cómo se ha regulado determinada materia para poder adecuar mi comportamiento a la misma, ¿no? Y algo que también ha sido, digamos, un principio en el Estado de Derecho, y es un principio en el Estado constitucional, es el principio de la jerarquía normativa. Bajo la lógica de que hay una pirámide y que la Constitución es la punta de esta pirámide, y sobre la cual luego se emiten las leyes y se dictan los reglamentos y hay todo un comportamiento de la administración, la jerarquía, el respeto a esa pirámide ha, digamos, resultado clave y es un principio que también se tiene que respetar en un Estado de Derecho. Entonces, como ustedes ven, el Estado de Derecho, que es el antecedente del Estado constitucional, tiene estos principios y no es que se hayan dejado de lado cuando uno pasa a un Estado constitucional. Se refuerzan, se complementan a partir de algunas ideas que van a dar esta dimensión de Estado constitucional. Entonces, no olvidemos, un antecedente del Estado constitucional es el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho ya presenta principios claves que se han mantenido en el tiempo, que se están reformulando y que se están dando un nuevo contenido a partir de esta nueva visión de Estado constitucional. ¿Pero qué es el Estado constitucional? Es aquel Estado, básicamente, que no solamente configura un orden jurídico, no solo establece reglas claras, no solo establece un marco normativo en el cual se va a desarrollar la convivencia ciudadana, sino que fundamentalmente en un Estado constitucional hay una serie de pisos mínimos que tienen que respetarse en esta relación entre Estado y ciudadano. Yo quiero destacar básicamente dos principios, dos valores, dependiendo de la doctrina que sigamos. Uno es el tema del respeto a la dignidad de la persona humana.
En un Estado de Derecho, sin duda hay reglas claras, hay principio de legalidad, todos tenemos que actuar de acuerdo al marco normativo que se nos establece, pero en un Estado constitucional la dignidad y el respeto del ser humano es claro, no solamente vista desde el punto de vista jurídico, sino también visto desde el punto de vista sociológico y en el devenir histórico de la evolución de la humanidad. Entonces, ustedes ven que hay una carga valorativa distinta. En un Estado de Derecho, el sujeto en la relación con el Estado tiene reglas, pero en un Estado constitucional esas reglas tienen que ser inspiradas a partir de respetar la dignidad del ser humano. ¿Okay? Y en segundo lugar, el régimen de gobierno, el sistema político en el cual se va a desenvolver este Estado. Tiene que ser indefectiblemente la democracia. No puede haber, digamos, es condición necesaria para un Estado constitucional que ésta se desenvuelva en un sistema democrático. No puede existir Estado constitucional fuera de la democracia. De ahí que países donde están cayendo situaciones absolutistas o cortes autoritarios no puede mencionarse la palabra Estado constitucional porque se está perdiendo esa condición indispensable previa, que es la democracia como sistema político que debe cubrir esta relación y este marco normativo y este ordenamiento jurídico que se establece. Ahora, características puntuales de un Estado constitucional tienen que ver, como ya les dije, con reconocer a la Constitución como una norma jurídica, y no cualquier norma jurídica, sino una norma jurídica suprema. ¿Okay? En segundo lugar, tiene que haber una distribución y asignación de funciones, de competencias, lo que tradicionalmente se conoce como separación de poderes. En tercer lugar, y esto es clave de cara a estados unitarios como el nuestro, y donde se necesita llegar a la ciudadanía con mayor, digamos, cercanía de cara a satisfacer los intereses de manera más directa, es todo lo que implica el proceso de descentralización. No estamos hablando simplemente de otorgar funciones, que un gobierno otorgue funciones a otro, sino que estamos hablando de generar autonomías funcionales en los niveles de gobierno. Eso es la descentralización. Podríamos hablar mucho más sobre la descentralización. Yo, digamos, monitoreo varios programas que lo que buscan es generar situaciones de descentralización, empoderar y generar autonomías dentro de los límites que establecen las políticas nacionales, pero la descentralización está mucho más allá de simplemente otorgar o delegar funciones. Tiene que ser visto como un proceso a través del cual se busca generar una situación de autonomía funcional hacia otros niveles de gobierno. Y eso es clave en un Estado constitucional de corte unitario, como el nuestro, como el peruano. Y algo que, digamos, es más o menos reciente, ya no es tan reciente, es el control que se hace de la constitucionalidad de la ley. En la lógica de la pirámide, y en la medida que la Constitución es la punta de esa pirámide, tiene que haber un efecto de control de las normas que se van dictando en atención a la Constitución, de los actos administrativos y los reglamentos que se vayan produciendo a partir de el ejercicio de las funciones que se habilitan, las competencias que se otorgan. Entonces, tiene que haber un control de constitucionalidad. Entonces, esta lámina, básicamente dos ideas. El Estado de Derecho es una respuesta histórica a una situación de poder absoluto. Ha ido generando en el tiempo ciertos principios básicos, que ya los he mencionado. Pero el Estado constitucional no solamente es o debe ser visto como un marco jurídico o como una situación que responde a poder legitimar derechos y libertades. Está con una carga valorativa distinta y a partir de presupuestos claves: el ser humano, la dignidad del ser humano, la defensa de la persona humana y el tema del sistema democrático en el cual se va a desenvolver. ¿Okay? Y a partir de eso se generan características. Entonces, un Estado constitucional, en primer lugar, tiene que tener una Constitución y tiene que reconocer a la Constitución como norma jurídica suprema. No puede ser simplemente un programa político. Tiene que tener una Constitución que tenga un efecto directo, vinculante a las personas y las autoridades. En segundo lugar, más allá de la separación de poderes, tiene que haber una situación de distribución de competencias. Y esa distribución de competencias en un Estado unitario tiene que, digamos, aterrizar en una situación de descentralización, digamos, eficiente, efectiva, de cara a generar autonomías funcionales en niveles de gobiernos distintos al gobierno nacional. El tema de la protección de derechos y el tema de la garantía de los mismos. Todo lo que implica el control de constitucionalidad a
partir de la protección del ser humano en su dignidad. Entonces, como ustedes ven, el Estado de Derecho generó principios, pero un Estado constitucional se requiere más, o se ha regulado, se ha construido más de cara al sustento que existe para concebir un Estado constitucional. No solo es, y esto es la idea clave, no solo estamos en un Estado constitucional, en aquel Estado que tiene una Constitución, sino que tiene una Constitución que tiene que tener estas características: ser norma suprema, establecer descentralización en caso de Estado unitario, distribución de competencias y funciones y garantías, sobre todo de control de constitucionalidad. Eso es un Estado constitucional de manera muy resumida, de manera muy corta. ¿Okay? Y aquí un poco frente a lo abstracto, ¿no?, que existe un Estado constitucional que es, digamos, lo que la doctrina y la jurisprudencia viene consolidando. ¿Cómo estamos? Como Perú. ¿Somos un Estado constitucional? ¿No somos un Estado constitucional? ¿Qué nos falta para ser un Estado constitucional? ¿Qué dice la Constitución y qué ha dicho la jurisprudencia del Tribunal Constitucional al respecto? En primer lugar, es clave y es básico recordar que la Constitución establece en un artículo que regula el Estado, que el Estado nuestro es unitario. O sea, no estamos frente a diversos estados, que sería un Estado confederado, un Estado federado, que es otro tipo de Estado. Estamos frente a un Estado unitario. Tenemos una visión común, tenemos un marco normativo común, básico, a partir del cual se desarrolla la convivencia, las relaciones entre ciudadanos y las relaciones entre los ciudadanos y el Estado. Entonces, eso es clave. Estamos frente a un Estado unitario que reporta políticas nacionales que tienen que ser respetados por todos los niveles de gobierno. Eso es algo importante, está regulado en las normas de descentralización, en las normas de la Ley Orgánica de Municipalidades, de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Hay un control estricto de que no hay un exceso en las autonomías de estos niveles de gobierno a partir de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Hay un sinfín de casos, basta mencionar el tema de la hoja de coca, basta mencionar el tema de que autonomía no genera autarquía, es decir, los presidentes de gobiernos regionales, los alcaldes, no tienen por qué excederse en lo que la ley les habilita y siempre tienen que guardar coherencia con la política nacional, porque estamos en un Estado unitario, una política común, una política única, que tiene una finalidad específica como Estado unitario. Pero no solo somos un Estado unitario, somos un Estado unitario descentralizado. Y en esta medida, así lo ha, digamos, reafirmado nuestra Constitución política, y las normas de desarrollo constitucional van en esta lógica. Nosotros queremos, digamos, potenciar, generar autonomías funcionales al interior del país, en cada uno de los espacios de nuestro territorio. No generar políticas propias. A partir de una política nacional, generar políticas que guarden relación con la política nacional, pero que tengan la especialidad de la política regional, de la política departamental, que respondan un poco a la necesidad más cercana de los ciudadanos. Eso es la descentralización. El proceso de descentralización se genera o se construye a partir de poder acercar al Estado y generar niveles de gobierno más cercanos a los ciudadanos, que puedan escuchar más directamente a los ciudadanos y poder atender de manera mucho más directa las demandas, las necesidades. Entonces, lo que se tiene que generar es potenciar habilidades y autonomías funcionales en esos niveles de gobierno que están en mejores condiciones de responder a las demandas ciudadanas. Sin embargo, este ejercicio de esta autonomía no puede caer en una situación de autarquía, no puede extralimitarse en este parámetro que ya les he mencionado, que los obliga a respetar las políticas nacionales, que los obliga a respetar las políticas que vienen del gobierno nacional. Basta revisar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para establecer qué competencias son exclusivas del Poder Ejecutivo. Seguridad, defensa, por ejemplo. Basta revisar las leyes orgánicas de las municipalidades, de los gobiernos regionales, para encontrar aquellas funciones o competencias que han sido, digamos, entregadas a los gobiernos regionales en materia de educación y salud, por ejemplo. Hay todo un proceso que se está construyendo. Pero es importante que no perdamos de vista. Nosotros somos un Estado unitario que tiene una visión descentralista o que busca ser descentralista. Eso es clave para comprender a nuestro Estado. En segundo lugar, y algo que tiene que ver con la forma de gobierno,
y aquí podríamos recordar, o podría venir a la memoria varios tipos de gobierno. Una monarquía, donde el Parlamento es finalmente el primer poder, donde se define las políticas nacionales en el Parlamento, y hay una suerte de rey que es, digamos, una figura cada vez más decorativa, y en España está siendo cada vez más cuestionada. Hay toda una, digamos, evolución de querer eliminar el reinado en la medida que es un costo innecesario para una nación que está en crisis, que tiene más de 20 años en crisis, y que está reflexionando sobre si su forma de gobierno y que genera la figura del rey es lo más conveniente o no, de cara al costo que implica para el Estado, en este caso el Estado español. Nosotros tenemos una república, y en la república, no cualquier república, sino una república que tiene que tener un contenido y un sistema democrático. Ya más o menos les había adelantado. En democracia tiene que haber no solamente el principio de las mayorías, tiene que haber un respeto a las minorías. Eso es claro. Tiene que haber elecciones, pero elecciones legítimas. Tiene que haber todo un proceso conducido que digamos, finalmente se manifiesta en las elecciones, pero que en el fondo lo que hace es generar participación política de los ciudadanos, participación de manera individual a partir de candidaturas o de manera social con la construcción de partidos, ¿no? Acabo de escuchar a un congresista hablar que el día de ayer se inició el debate sobre algunas reformas a la ley de partidos políticos. Es claro, la organización política de la sociedad para participar en elecciones es el juego de la democracia, son las reglas que establecen la democracia. La democracia no solamente tiene que ser visto como la regla de la mayoría, o como las elecciones que se presentan cada 5 años o cada 4 años, dependiendo de qué nivel de gobierno vamos a elegir. Es todo el proceso que nos conduce a las elecciones, es todo el proceso que conduce a generar organizaciones que van a participar en la vida política, a motivar la participación política. Eso es, digamos, un sistema democrático, donde hay una apertura, una participación, un hecho que el ciudadano quiera dialogar con sus autoridades y quiera llegar a un nivel de conversación política también, ¿no? Eso es democracia, no solamente elecciones, no solamente mayorías. Y está cada vez más presente el tema del respeto a las minorías. La democracia ya no solamente es el juego de las minorías, sino fundamentalmente es el respeto a las minorías. Y eso es clave. La consulta es un ejemplo de ello. Y en la medida que estamos frente a una democracia, adjetivos que van acompañados al mismo tienen que ver con que somos un Estado independiente. Si no, ya Chile nos hubiera invadido, digamos, nosotros tenemos soberanía sobre nuestro territorio, somos independientes. Aunque para muchos es un tema discutible en la medida que la globalización económica cada vez nos va envolviendo más y cada vez más transnacionales vienen regulando actividades económicas en el país, y esto genera una situación de dependencia de alguna manera. Somos independientes en la medida que podemos generar condiciones de libertad para nuestros ciudadanos. El Estado genera condiciones de libertad a partir de las normas que dicta, a partir del comportamiento que asume. Soberanos, evidentemente, porque nosotros dentro de nuestro territorio podemos establecer algún proyecto de inversión, o podemos descartar ese proyecto de inversión y podemos optar por otro, podemos construir determinadas actividades en esta zona, podemos generar polos de desarrollo en esta otra. Somos soberanos para desarrollar nuestras actividades. No tenemos que seguir un lineamiento específico. Los tratados de libre comercio generan condiciones de regulación, ¿no? Que por lo general son aranceles cero entre Estados, pero eso no condiciona, o no debería condicionar de manera absoluta la economía del país. Más bien debe potenciar la economía del país. Y en esa medida la soberanía siempre tiene que guardarse en el Estado. Esto en el caso, en el ejemplo puntual de la economía. Y algo que me ha reservado para el final es el tema social. Es clave, y esto es, digamos, importante reconocer, que nuestro Estado no solamente reconoce una forma de gobierno y un sistema político, ¿no? Reconoce que esa forma de gobierno y ese encuadramiento y esa generación de unas condiciones normativas para la convivencia tienen que respetar lo social. Ya no solamente, digamos, en la respuesta que existió del Estado de Derecho al poder absoluto fue una respuesta individualista. Vamos a asegurar que el ser humano en su individualidad pueda generar libertades, pueda generar derechos subjetivos, se decía en ese tema. La evolución de los tiempos ha determinado que no solamente se tiene que asegurar a la persona en sus derechos y sus libertades, sino que la persona en sociedad también tiene una serie de garantías y derechos que se tienen que respetar.
Y hay la necesidad entonces de que nuestro Estado asegure esos derechos y esas facultades que solo en sociedad se podrían desenvolver, ¿no? Toda la lógica de generar niveles de igualdad frente a situaciones de pobreza, toda la lógica de protección a derechos sociales, que tiene que ver con ambiente, con trabajo, con cultura, y en general una serie de condiciones que se tienen que respetar y que tienen que evaluar solamente vistas desde el punto del hombre en sociedad y no de manera individual, como surgió el Estado de Derecho, esa respuesta al poder absoluto que le dio. Entonces, son características que no podemos perder de vista de nuestro Estado. Un sistema democrático que tiene un corte social, que genera, y a partir de una condición de independencia y soberanía, que como ya les he explicado con algunos ejemplos, pero yo no quiero perder, y siempre esto es importante, y en todas las clases, por la formación que yo tengo y por la doctrina que yo persigo, que nunca hay que perder de vista que el Estado, en cualquier actividad que desarrolle, en la medida que es una creación humana, tiene una finalidad preestablecida. Esta finalidad se ha ido, digamos, creo yo, a partir de muchos estudios o algunas investigaciones que se han realizado, ir perdiendo, ¿no? Se generaba el término bien común, se generaba el término bienestar, se genera el término actual de desarrollo, pero en el fondo todo conduce a algo, y es que el Estado tiene que lograr asegurar las condiciones de vida de la persona en individualidad y en sociedad. Basta revisar el artículo 1. Nuestra Constitución, como muchas constituciones en el mundo, destaca que la finalidad del Estado es la persona humana, el respeto de su dignidad. Entonces eso es claro. Un Estado que desarrolla comportamientos que no van a conducir a asegurar la dignidad de la persona humana y que por el contrario trastocan esto, no debe ser visto como un Estado que está cumpliendo su finalidad. Se está desviando de la finalidad para la cual fue creado. Yo reafirmo constantemente en cada foro, en cada clase que doy, de que no podría existir Estado sin una finalidad. Y esa finalidad, claro, es la persona humana. Todos los comportamientos, las actividades que realiza el Estado, de cara a dictar normas, de cara a desarrollar, a aplicar las normas, de cara a aplicar justicia, tienen que conducir a asegurar las condiciones de vida del ser humano. ¿Ok? Eso es claro, por lo menos para mí, desde la formación que he tenido, como les digo, es claro. No puede existir un Estado que no persiga una finalidad que está directamente ligado al respeto de la dignidad de la persona humana. Y a partir de ello, nuestra Constitución de manera expresa están establecidos algunos principios que he mantenido un poco la terminología que se utiliza, pero ya les adelanté que en un Estado constitucional esto se transforma y adquiere inclusive ciertos contenidos y hasta nomenclaturas distintas. En nuestra Constitución se menciona el tema de separación de poderes, se hace también alusión al tema de control entre poderes, en esta lógica de poder generar un equilibrio en el ejercicio del poder. En la medida que está desconcentrado o está diferenciada las funciones, se puede generar un mejor nivel de control del poder, ese poder único que tiene el Estado, pero está dividido en las funciones de cara al ejercicio de ese poder en los poderes que existen. La soberanía del pueblo, hay un artículo puntual que dice que los ciudadanos no podemos guardar obediencia a un Estado que no cumple con respetar la soberanía popular. Hay toda una lógica y una suerte de habilitación a la desobediencia cuando no se está respetando la soberanía popular. Eso es importante. No podemos aceptar y no aceptaríamos, de acuerdo a nuestra constitución política, un gobierno usurpador. Hay un artículo puntual al respecto sobre eso. Y algo que cada vez se hace mucho más necesario, y esto también es importante marcarlo, y es que necesitamos involucrar mucho más a la ciudadanía en las actividades que realiza el Estado. Yo siempre menciono el tema de la consulta porque es mucho más evidente, es un tema actual, pero así como la consulta genera legitimidad para hacer determinadas actividades administrativas o proyectos de inversión en territorios de pueblos indígenas, en general hay toda una lógica de que el Estado tiene que siempre dialogar con los ciudadanos al momento de adoptar o ejercer alguna actividad. Al momento de legislar, por ejemplo, yo veo que ustedes hacen foros, hacen audiencias, hacen inclusive sesiones descentralizadas.
hay toda una serie de actividades que lo que buscan es invitan a algunos representantes de la sociedad civil, hacen en sesiones ordinarias o extraordinarias, hacen toda una lógica de invitar a representantes. Yo, cuando pertenecía a la Defensoría del Pueblo, he participado en N comisiones ordinarias y en algunas comisiones digamos que generaron ad hoc, como por ejemplo el tema de seguridad ciudadana. Y se invitaba a representantes de la sociedad civil u otros representantes de organizaciones de otras entidades del Estado, porque lo que se busca es eso, a partir del diálogo permanente y esta posibilidad de participación que exista, generar una norma o una ley que tenga cada vez más legitimidad social. Eso es clave. Y así como para el ejercicio de las funciones legislativas, también es lo mismo en el ejercicio de las funciones ejecutivas, y tendría que ser lo mismo también en un sistema judicial. Es necesario, cada vez existe la necesidad más de involucrar a la ciudadanía al momento de ejercer ciertas actividades, al ejercer las funciones que existen. ¿Okay? Entonces, no perder de vista esto. Hay toda una serie de normas que se establecen en la Constitución para regular el tema de la participación ciudadana. Hay toda una ley de participación ciudadana, y hay distintas normas a partir de las cuales se generan esta situación de participación ciudadana. Entonces, esas son las características de nuestro Estado. Tenemos una forma somos un Estado unitario, tenemos una forma de gobierno democrática, que es una república, que ya les he explicado más o menos lo que implica ser también independiente, soberano, y esta visión social que no debemos perder de vista. Nuestra finalidad es clara y los principios que más o menos están regulados. Entonces, a partir de esa visión que está establecida en nuestra Constitución, el Tribunal Constitucional ha ido llenando ciertos contenidos, ¿no? Ha, por ejemplo, conceptualizado qué implica lo social de cara a la actividad que puede ejercer cualquier autoridad. Ha desarrollado la finalidad de la dignidad de la persona humana. Al momento de regular o evaluar normas de corte económico, ha hecho este ensayo en relación a si esa actividad o esa regulación económica vulneraría o no la dignidad de la persona humana. Al momento de establecer el control de poderes, que no está expresamente señalado en la Constitución política, pero a partir de la doctrina que se regula en los textos de estudio constitucional, se establece toda una suerte de control de poderes a partir de distintos mecanismos, y ha potenciado eso. Entonces, hay toda una suerte de lectura jurisprudencial de las condiciones del Estado que están reguladas en nuestra Constitución. Por eso que no es, digamos, no es lo último que debemos hacer para comprender el Estado, para comprender el derecho constitucional, revisar la Constitución. Tenemos que revisar cierta jurisprudencia del Tribunal Constitucional, revisar cierta doctrina. Muchos autores hablan que el derecho comparado, la regulación de otras constituciones y hasta la jurisprudencia de otros tribunales constitucionales es importante de cara a una comprensión adecuada de esta disciplina jurídica. Permanentemente yo reviso, por ejemplo, jurisprudencia de la Corte colombiana, la Corte del Tribunal español, la Corte Suprema mexicana, que no tiene un tribunal constitucional, pero está dentro del Poder Judicial, el órgano que hace control de constitucionalidad, igual que en Argentina. Entonces, es la Corte Constitucional italiana. Hay jurisprudencia muy rica que se va emitiendo y que también está siendo incorporada por el Tribunal Constitucional. Hay muchas sentencias del tribunal que recogen esas opiniones, esos pronunciamientos de estos tribunales que son a la luz del derecho comparado. Entonces, como ustedes ven, y esto reafirma la idea de que para comprender a nuestro Estado no solo hay que revisar la Constitución, hay que revisar muchos más elementos: la jurisprudencia del tribunal, la doctrina que se puede haber escrito sobre el mismo, y también algo clave, el derecho comparado y la jurisprudencia. Sumado a ello, yo incorporaría los pronunciamientos de los tribunales internacionales, que también perfilan obligaciones para el Estado. El debido proceso. El debido proceso, visto como una garantía, digamos, una norma de jus cogens, porque ya es casi una norma imperativa para todos los Estados, regular el debido proceso y darle un contenido mínimo, está obligando a los Estados, por lo menos está recomendando a los Estados, establecer condiciones mínimas de respeto, como el derecho de defensa, como la posibilidad de participación en un procedimiento administrativo judicial, como la posibilidad de doble instancia en sede judicial, es decir, una serie de garantías que se tienen que respetar y se tienen que cumplir. Y eso, ese contenido, si bien es cierto están reguladas en nuestro Tribunal Constitucional, están mucho mayor desarrolladas a
a partir de los pronunciamientos, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un estudio que hice comparativamente entre la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y las decisiones de la Corte Interamericana para poder comprender y llenar de contenido el debido proceso, tuvo que ser necesario llenar de contenido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional con los pronunciamientos de la Corte Interamericana. Eso resultó clave y mucho más comprensible de cada una de las garantías en específico. Nosotros, por ejemplo, no tenemos el derecho a la no incriminación, por lo menos de manera expresa. Eso está regulado de manera expresa en la Convención Americana de Derechos Humanos. Y hay todo un desarrollo al respecto. ¿Cómo no se puede una persona incriminar cuando está siendo acusada de algún delito o está siendo acusada de un procedimiento disciplinario? Eso no está del todo desarrollado en nuestra jurisprudencia y no tiene una regulación expresa, pero es un derecho, una garantía del debido proceso que ya ha sido construido, por ejemplo, en los conocimientos de la Corte Interamericana. Y esa garantía y ese contenido lo tuve que extraer al momento de poder configurar el contenido básico, mínimo de un debido proceso, que no estaba en nuestras fuentes internas, y tuve que acceder a una fuente, o tuve que recoger fuente internacional para dar ese contenido. Así como esto, ejemplos hay diversos. Lamentablemente por el tiempo tenemos que avanzar. Entonces acabo de hacer un primer corte de cara a poder conversar con ustedes y luego entramos a la parte final, que es el tema de la teoría de la Constitución. En esta parte de la teoría del Estado, lo importante es clave comprender qué es el Estado. Ya les dije, es una forma histórica de organización, de ejercicio del poder, que muchos estudiosos le dan además el adjetivo que ese poder se manifiesta a través de un orden coactivo. Pero lo importante es que los elementos constitutivos del Estado, tradicionales, población, territorio, poder, tienen que ser reflexionados y analizados a la luz de los tiempos. Ya les mencioné, hay toda una normatividad internacional, supranacional sobre los extranjeros, los migrantes. Hay unas, digamos, cuestionamientos a partir de los pronunciamientos de tribunales internacionales que estarían limitando fronteras. Ya hay toda una lógica de cómo queda el poder de solucionar controversias, ese poder soberano que tenía un Estado, cuando se han creado órganos supranacionales que estarían inventando la plana a tribunales internos. Entonces, eso tiene que ser visto y reflexionado en ese contexto, a partir de la evolución de la humanidad y las formas de organización que cada vez se van adoptando. Y no perder de vista que nuestro Estado moderno y el Estado constitucional exige tener una carga valorativa distinta, una carga valorativa que desde mi percepción, y como les digo, yo no les voy a decir que es la única doctrina que existe, pero desde mi percepción y la doctrina que yo persigo, es que hay que respetar la dignidad de la persona humana, el principio de igualdad. En otras formas de organización no existía igualdad, o solo había igualdad entre aquellos que eran ciudadanos, y los esclavos no eran considerados ciudadanos, y ellos no tenían esa igualdad, no se respetaba la dignidad, había esclavitud. En un Estado moderno, y más aún un Estado constitucional, se reafirma la idea de igualdad y sobre todo la dignidad de la persona humana. En segundo lugar, que ya les he mencionado que un Estado constitucional tiene como fuente, digamos, como antecedente, el Estado de Derecho, pero este Estado de Derecho con una carga valorativa distinta, que ya les he adelantado, dignidad, igualdad, dentro de una lógica de un sistema democrático. Eso hace un Estado constitucional. E inclusive hay algunos autores y algunos profesores que dicen que no existe Estado constitucional si es que no hay una aplicación efectiva y evidente de lo que constitucionalmente se pueda generar. Es decir, además de la categoría de distribución de competencias, de regular que la Constitución es la norma suprema, además de hacer un control de la legalidad, de regular derechos, si eso no se evidencia en la realidad, en estricto, no estaríamos en un Estado constitucional. Creo que eso es parte de un proceso de consolidación de un Estado. No podríamos llegar a ese nivel de absolutismo. Yo creo que es clave de que exista una regulación y de cara a buscar su efectividad, pero exigir que solo podamos hablar de Estado constitucional cuando se hace efectivo esto que se está regulando, podría llevar a mencionar que muchos estados no somos Estados constitucionales.
Y ya aterrizando un poco nuestro país, nuestro Estado tiene características que no debemos olvidar y que tienen que ser leídas a partir de la jurisprudencia también y de otras fuentes, ¿no? Como ya les dije, somos un Estado unitario, descentralizado, tenemos separación de poderes, debemos lógica de participación ciudadana, diálogo permanente entre gobernantes y gobernados, y tiene que haber toda una finalidad que se persigue, que está reconocida en nuestra Constitución y que ha sido reafirmado por el Tribunal Constitucional, la persona humana. Eso es claro, ¿ok? Entonces, aquí terminamos, digamos, la parte de teoría del Estado de manera muy resumida. Es, como les dije, para mí un reto abordar una disciplina jurídica en 6 horas y poder, por lo menos teoría del Estado, que lleve 4 meses, entonces hasta un poco más, porque hay maestrías en Europa que solo son de teoría del Estado. Y ha sido un poco ir corriendo para poder llegar con algunos conceptos claros. Yo hago un pequeño corte acá. Vamos a hacer preguntas y luego terminaría con la parte de teoría de la Constitución, también como la otra cara del derecho constitucional, para comprender básicamente algunos presupuestos del mismo, ¿no? Así que cualquier pregunta depende de las características del Estado constitucional que yo he reflejado, son, digamos, las más básicas, ¿no? Evidentemente hay muchas más y hay algunas precisiones al respecto. Sin duda, el tema del límite del poder es mucho más evidente, mucho más, digamos, mucho más expresivo en un Estado constitucional. En la medida de lo que se busca es justamente limitar que haya un exceso de poder de cara a asegurar la finalidad que tiene todo Estado, que es asegurar el tema de el respeto a la dignidad de la persona humana. Y puntualmente en relación a la pregunta, entre si el Estado constitucional, en un Estado de derecho, la última instancia del Poder Judicial, y en un Estado constitucional que es el Tribunal Constitucional, digamos de manera un poco, la figura o la imagen podría ser esa, ¿no? Es decir, en una lógica de un Estado de derecho no existía un Tribunal Constitucional y finalmente quien tenía la suerte de definir una controversia jurídica y solucionar un problema que existía era la Corte Suprema. Y ya en los últimos tiempos, a partir de la creación de los tribunales constitucionales, digamos, la última instancia lo tiene el Tribunal Constitucional a partir de esta cosa juzgada constitucional. Sin embargo, yo no haría algo de solo ver las imágenes de las instituciones que ejercen determinadas actividades o funciones. Yo iría más a la función misma. En un Estado de Derecho, la característica puntual es que había una suerte de aseguramiento del principio de legalidad. Que esto lo haya realizado el Poder Judicial, que lo haya, digamos, consolidado una administración pública y en general alguna autoridad del Estado, reporta fundamentalmente la función, que era asegurar el principio de legalidad. Cuando entramos a un Estado constitucional y toda esta necesidad de asegurar a la Constitución como una norma jurídica, de darle unas características de principios y valores que tienen que sustentar un poco el comportamiento del Estado, se genera una suerte de organismo que va a controlar la constitucionalidad, que es el Tribunal Constitucional. Sin duda, el Tribunal Constitucional tiene una importante y una responsabilidad grande, pero yo les doy el ejemplo de que puede suceder de que un juez constitucional que forma parte del Poder Judicial pueda generar cosas juzgadas. En ese sentido, entonces yo no identificaría tanto, digamos, los modelos de Estado en relación a la institución. Yo iría más a la función. La diferencia es que en un Estado constitucional lo que se busca asegurar es el principio de supremacía constitucional. Que eso lo haga el Tribunal Constitucional en nuestro modelo está concentrado, pero también hay una posibilidad de hacer un control difuso a través de los jueces en general. En otros modelos hay una suerte mucho más estricta, que solo hace un poder concentrado o solo es un poder o un nivel de difusión de este control. No haría una suerte de identificación de instituciones en relación a las
formas del Estado de Derecho y el Estado constitucional. Si bien es cierto, como te digo, hay una suerte de identificación, yo iría más por la función. Estado de Derecho, principio de legalidad y aseguramiento de los derechos que estaban regulados en la ley, en el ordenamiento jurídico general. Esto lo haga el Poder Judicial, que lo haya la autoridad administrativa, a través de los tribunales que puedan existir en sede administrativa, eso es así. En un Estado constitucional se incorpora el tema de la protección del principio de supremacía constitucional, que en nuestro modelo lo hace el Tribunal Constitucional, pero que también hay una suerte de control difuso, inclusive en sede administrativa, algunos colegiados pueden hacer un control difuso, lo cual hace un control de constitucionalidad. Entonces, no identificaría tanto el tema de las instituciones, sino más con las funciones, pero concuerdo con usted en que hay una diferencia notable de cara entre el Estado de Derecho al base de un Estado constitucional. Y aquí viene un poco el tema de es adecuado decir que estamos frente a un Estado constitucional es distinto a un Estado constitucional de derecho. Terminológicamente pareciera que son distintos. Estado constitucional a secas y Estado constitucional de derecho incorpora un término adicional que es derecho al Estado constitucional. Yo la verdad no he encontrado, digamos, bibliografía que haga una distinción de estos estados. Al contrario, he encontrado más bibliografía que hace sinónimos, porque un Estado constitucional ya de por sí tiene una carga jurídica, digamos, de derecho, pero también tiene una carga de valores, de política. En esta lógica de que el derecho constitucional es el punto de intersección entre el derecho y la política. Eso es claro. Entonces, hablar de un Estado constitucional de derecho, creo que en alguna parte se está redundando al contenido jurídico que debe tener un Estado de derecho, de un Estado constitucional, pero que va más allá, como le dije, del ordenamiento jurídico, del estudio de la Constitución. ¿Okay? Eso es solo porque escuché el término Estado constitucional de derecho, como que diferenciándolo del Estado constitucional. Y la pregunta del profesor, sí, evidentemente llama más a reflexionar, ¿no? Porque cómo encuadrar el derecho constitucional en toda esta tendencia de un derecho posmoderno que tiene un piso distinto de evaluación. Digamos, la ciencia jurídica como tal tiene procesos de evolución, al igual que las disciplinas que en este caso el derecho constitucional. Entonces, a partir de ciertos hitos históricos, la ciencia jurídica asume nuevos retos y se habla de un derecho posmoderno. Un derecho que no es el derecho que está después de la guerra que existieron en el mundo, sino un derecho que está luego de este proceso de globalización, donde hay toda una lógica de organización supranacional de los estados, donde hay una lógica de protección internacional de los derechos humanos, donde además ha habido, porque el derecho es ciencia, y así lo concibo yo, una evolución de la ciencia del derecho, de la ciencia jurídica, a partir de categorías y definiciones. Entonces, el derecho constitucional tiene que alinearse, porque al ser una rama de la ciencia jurídica, tiene que alinearse, tiene que también estar reflexionando a partir de esa evolución que hace el derecho como ciencia. Entonces, ahí es clave, digamos, no perder de vista, y eso es, digamos, creo que es importante que lo haya preguntado al profesor, es que cuando hablemos de derecho constitucional también hay que tener presente la evolución de la ciencia jurídica como ciencia, como disciplina general, que tiene categorías y tiene una evolución propia que tiene que acompañar el paso de la evolución de la disciplina jurídica. Eso es claro. Yo he tratado de, como digo, resumirlo de cara a la disciplina jurídica del derecho constitucional, pero sin duda se tiene que inspirar también en la evolución general de las ciencias jurídicas. En esta suerte que ya les mencionaba, que cada vez lo público y lo privado dejan de ser, cada vez están más separados. Antes había normas de derecho privado y normas de derecho público, y había códigos al respecto, y había toda una filosofía de separación muy rígida. Hoy en día eso ya no es así. En la medida que, por ejemplo, el Estado concede, delega determinados servicios públicos a privado, hay toda una suerte de ejercicio de la función por privado. De la misma manera, en la medida que los privados se
se van organizando de manera mucho más en sociedad, van adquiriendo ciertos comportamientos que generan una situación, por ejemplo, de respeto al debido proceso dentro de las organizaciones privadas. Hay diversos casos en el Tribunal Constitucional donde se le han aplicado normas de debido proceso a instituciones privadas, o órganos privados, clubes deportivos, asociaciones de ciudadanos en general, regatas, por ejemplo. Tuvo un caso puntual donde se hubo una situación de discriminación y luego un proceso distinto por inaplicación del debido proceso al momento de retirar a uno de sus socios. Entonces, como ustedes ven, ya esta delimitación de derecho público y derecho privado cada vez va quedando más desfasado en la medida que se va confluyendo. Ya hay disciplinas jurídicas que tienen que tomar ciertos ordenamientos, tienen que tener categorías de derecho privado, son categorías de derecho público, y hay una suerte de cada vez, como les digo, de no diferenciarlo, de no distinguirlo. Entonces sí es evidente tener en cuenta que el derecho constitucional tiene que acompañar este proceso de posmodernidad de la ciencia jurídica, que tiene ya unas categorías propias que sin duda nos llevaría a todo un curso poder desarrollarlos y poder explicarlos. Sobre la pregunta del distrito judicial, es una pregunta que ya lo había, digamos, reflexionado a partir de una propuesta que ha existido en relación a la posibilidad de dotarles de mayor actividad política a los ciudadanos que están en el extranjero. Es decir, cómo hacer para crear un distrito judicial a los extranjeros que van a tener un nivel de representación, un nivel de participación. Ahí hay, digamos, varias soluciones y varias situaciones a tener en cuenta. En principio, en primer lugar, es que nosotros no tenemos colonias, o sea, fijas en 3 o 4 países. Tenemos gente peruanos en casi todo el planeta. Entonces, habría que ver, para efectos prácticos, cómo hacer para que puedan ellos elegir un representante. Tendría que hacerse una evaluación, un diagnóstico previo de qué países son donde hay más peruanos. Por ejemplo, España está disminuyendo notablemente la cantidad de peruanos que había, cada vez están viniendo más. Creo que como nos extrañan, por eso ahora nos dan ingreso libre, nos van a dar el próximo ingreso libre. Adicionalmente a eso, está el tema del costo que puede generar para el Estado. También el tema del presupuesto es clave en cualquier actividad estatal. En una lógica de análisis económico, se tiene siempre que evaluar el costo-beneficio de determinada decisión. Entonces, el tema de desplazar a un compatriota del extranjero hacia aquí, evidentemente con la familia, ¿cómo haríamos para costear eso? ¿Realmente se puede, no se puede? ¿Cuál nivel de representación realmente va a tener si es que pertenece, por ejemplo, a España, pero hay más peruanos en Italia, o están en Chile, o están en Argentina? Yo creo que es una propuesta muy interesante de cara a incorporar cada vez más la representación y la participación de nuestros hermanos que están en el extranjero, pero que tiene que ser analizado cuidadosamente, tiene que ser reflexionado desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de dónde están ubicados más peruanos. ¿Realmente se va a lograr una representación, se va a lograr participación, o se va a generar que haya campañas económicas fuertes en cada país? ¿Qué condiciones va a haber? No sé, hay que hacer una evaluación y un estudio al respecto, pero la idea me parece muy importante de cara a poder generar mayores niveles de participación y representación, y no solo obligarnos a que voten cuando hay elecciones y tengan que votar cuando hay elecciones, sino que también participen de manera mucho más activa en las elecciones en la medida que puedan escoger un representante propio. Y finalmente el tema de la pregunta que hacía el señor, en el sentido de que yo mencioné que en el Estado de Derecho hay una característica básica, es el individualismo, y en un Estado constitucional la finalidad de este Estado tiene que ser la persona humana. Yo lo que hacía mención es que el Estado de Derecho surge en respuesta
a una forma de organización de ejercicio del poder que estaba concentrado de manera absoluta en un gobernante o un gobernante. Y que la persona, digamos, el ser humano, digamos, quiso liberarse de esta situación de sometimiento absoluto y buscó asegurar su individualidad para poder hacer frente a este exceso de absolutismo que existía históricamente. Entonces el Estado de Derecho nace para, digamos, regular y generar condiciones que esa persona pueda tener para poder ejercer libertades, para poder adoptar derechos públicos subjetivos. Y nace en una primera fase de una forma individual. Yo no puedo desconocer que luego en la evolución del concepto de Estado de Derecho se ha ido incorporando cada vez más no solamente derechos y libertades de corte individualista, sino también derechos y libertades de la persona en sociedad. De ahí que surge el Estado social, esta idea de los 1920, de asegurar trabajo, de asegurar algunos derechos laborales, algunos derechos económicos clave, que básicamente pasan por una situación de ciudadano en sociedad, o de persona en sociedad. Entonces, lo que hace finalmente pasar a un Estado constitucional es reafirmar la idea de la persona humana como titular de derechos, tanto de manera individual como de manera colectiva o de manera social. La filosofía que está detrás, desde mi punto de vista, en un Estado constitucional, es para mí, como yo les dije, porque yo no puedo desconocer que hay otra visión positivista, neopositivista. Para mí es el tema del ser humano desde el punto de vista del humanismo. O sea, no puede existir Estado si es que no se asegura que este Estado garantice a la persona humana condiciones de vida digna. No es esta filosofía, esta ideología que se tuvo cuando se generó el Estado de Derecho, que fue una suerte más y que acompañó, digamos, otro proceso ideológico cuando se salía del absolutismo y se llegaba a las revoluciones de Estados Unidos, de Francia, para asegurar libertades mínimas. Ahí hay otra filosofía. No es esa misma filosofía la que, digamos, se coloca en la filosofía que sustentaría para mí el Estado constitucional. Entonces, son filosofías distintas. Para mí, el humanismo es clave en un Estado constitucional de cara a asegurar la finalidad que la Constitución misma lo dice, que es la persona humana. La persona humana vista en su forma individual, pero también vista en sociedad. Eso, por lo menos de manera breve, explicarles. Sin duda hay toda una serie de teorías, de filosofías, hay cruces, hay un humanismo racionalista, hay humanismo menos racionalistas, hay humanismos que vienen del derecho natural, y en general hay situaciones de teorías que podríamos conversar, pero que nos podría confundir un poco de cara a la idea que quería con este curso de fijar algunos conceptos claros. Eso, ¿no? Un poco para responder la pregunta, no estamos frente a filosofías semejantes, es una filosofía distinta, y para mí el derecho constitucional se sustenta en el humanismo como filosofía que busca proteger al ser humano como sujeto de derecho de manera individual en la comunidad social. Inclusive el derecho internacional de los derechos humanos está hablando del derecho del ser humano como sujeto universal de derechos, y eso también es parte de asegurar el tema del ser humano. Entonces, no sé si por ahí se me escapa, pero en todo caso, terminando el tema de teoría constitucional, podríamos volver a conversar un poco sobre algunos temas, y voy a tratar de ser también un poco más, lo más breve posible para poder sobre todo dialogar con ustedes. Entonces, otro componente básico, digamos, para poder comprender el estudio del derecho constitucional, además de la teoría del Estado, es la teoría de la Constitución. Es decir, y teoría de la Constitución no solo implica, y aquí nuevamente lo afirmo, solo revisar la Constitución política, sino que hay instituciones, hay categorías que es importante revisar. Entonces,
Ya lo hemos visto, esas son las conclusiones que acabo de mencionar. Y lo que yo les voy a comentar son 3 puntos, ¿no? En primer lugar, ¿qué es una constitución política? O sea, ¿cómo podemos definirla? Si es que se puede definir, esto es tan difícil de definir como el Estado, como vamos a ver. ¿Y cuáles son las características básicas para que realmente exista una constitución? ¿Solo parte dogmática, orgánica es suficiente? ¿Y parte dogmática y orgánica qué contiene? Eso es clave de cara a poder advertir si estamos o no frente a una constitución. En segundo lugar, y aquí quisiera explayarme más, pero lamentablemente por temas de tiempo, algo que da origen y actualiza y da vigencia a una constitución son los mecanismos para crearla y para actualizarla. Y ahí el instrumento clave es el poder constituyente. Y evidentemente todos los procesos y la institución de la reforma constitucional. Hay el tema de la mutación constitucional que, como vamos a ver, es un proceso informal de actualización o de puesta en vigencia de algunos temas en la Constitución, pero eso también es importante mencionar. Y en tercer lugar, ¿cómo estamos en nuestra Constitución? ¿Qué podemos destacar en nuestra Constitución de cara a un modelo de Constitución que se ha construido? Hay 2 textos que, por lo menos a nivel de universidades, se dice qué sería el modelo de constitución, qué debería tener una constitución: un preámbulo, una división de funciones, una desconcentración de poderes, una suerte de reconocimiento de derechos y garantías y un proceso jurisdiccional claro. Entonces, es importante evaluar nuestra constitución política de cara a este modelo de constitución, ¿okay? Y a partir de eso podemos reflexionar. Entonces, ¿qué es una constitución política y qué características básicas tendría? Hay, digamos, la premisa importante de señalar que definir la constitución es tan difícil como definir el Estado. Es tan difícil como definir el amor. Yo siempre les digo a los alumnos, ¿qué es el amor? Definan el amor. Entonces, por ahí me dicen, bueno, es mi relación con mi enamorada, por ahí alguna persona que está casada, no, es el matrimonio que yo tengo con mi esposa. Y desde el punto de vista que cada ser humano tenga, y desde el punto, digamos, de cómo concibe, es importante escuchar esa definición, porque pueden acercarse mucho a, digamos, un concepto práctico que es importante manejar. Ya, y esto tiene que ver mucho con la explicación que les hacía de cómo enseñar derecho constitucional. Yo no tengo por qué decirles a los alumnos en general qué es la Constitución. Ellos tienen que advertir a partir de sus definiciones y a partir de un debate que se pueda generar qué es una Constitución, a partir de características básicas. Yo les puedo comentar que tal autor dijo que la Constitución era esto, que un autor nacional precisó que, y siguiendo esta línea, dijo que tal Constitución es esto. Pero tiene que nacer de los alumnos, de los estudiantes, la definición de Constitución, porque finalmente uno se lleva a lo práctico, ¿no? ¿Qué es la Constitución? Eso es algo que, digamos, el reto de enseñanza del derecho constitucional es clave: generar conceptos prácticos en los estudiantes sin perder de vista ciertos criterios técnicos a respetar. Porque no vamos a decir que Constitución es lo mismo que Estado, si es que no compartimos esa idea, porque eso sería generar una distorsión del concepto. ¿Ok? Entonces, solamente para comentarlo de manera histórica, han habido, digamos, 3 formas de encuadrar las distintas definiciones de Constitución que se han generado en el tiempo. Hay un concepto racional normativo que comprende la Constitución como un conjunto de normas. Constitución, conjunto de normas que regula la convivencia social, que tiene como finalidad tal cosa, el bienestar común, la persona humana, en fin. Pero lo clave, lo básico, es que Constitución como conjunto de normas. ¿Okay? O norma que incorpora una serie de disposiciones que van a regular la convivencia social, o en general que van a regular el ejercicio del poder y todos los adjetivos que ustedes puedan considerar. Pero la clave es que Constitución como norma, como conjunto de normas. Eso es un concepto normativo que
digamos, el positivismo destaca mucho y quiere destacar mucho de cara a poder construir categorías de ciencia a partir de la norma como objeto principal de estudio. Eso es importante mencionar. Hay un concepto y conceptos históricos de cómo entender la Constitución. O sea, la Constitución como un producto histórico. En el tiempo han habido diversas formas o diversos documentos que han organizado a las personas y que han organizado las formas, que han, digamos, regulado las formas de organización de la sociedad. Entonces, la Constitución es una de ellas. Es ese producto histórico que se ha generado en el transcurso del tiempo y que ha devenido en el tiempo actual en un documento que tiene ciertas características y que tiene ciertos valores, ciertos principios. Pero en el fondo la Constitución es un producto histórico. El tiempo ha dado que se generen constituciones frente a un Estado que tiene esas características que ya hemos visto anteriormente. Y en tercer lugar, doctor, el concepto nacional normativo de la Constitución no solamente es el conjunto de normas, es el conjunto de principios. Claro, las normas entendidas como aquellas que también albergan principios y valores en la medida que están regulando el comportamiento. O sea, normas en sentido largo. Ahora, no sé si, señor, podría dar la carrera. Y el concepto sociológico, y aquí el profesor le ayuda bastante, pero yo solamente explicarles el tema de estos conceptos implican que la Constitución no es un debe ser, no es una norma jurídica que regula un debe ser, sino que regula un ser, y que es el resultado de la estructura de la sociedad, de la situación de las estructuras sociales que existen. Es decir, eso es una Constitución. Y aquí ha ayudado bastante algunos autores que buscan mencionar la palabra de Constitución material, como lo que existe, como la forma real de regulación del poder, la forma real y existente de las relaciones entre las personas y el Estado. Eso de cara a poder concebir unos conceptos sociológicos de Constitución. Entonces, esas son, digamos, las formas de encuadrar la definición. Yo tengo una definición, digamos, que quisiera compartir con ustedes de manera mucho más práctica, de cara a algunas características. Entonces, antes, y esto es importante remarcar, antes había esta distinción entre constitución material y constitución formal. Lo digo antes porque cada vez se va dejando de lado esta definición. Constitución formal entendida como el texto que está plasmado en un documento, ¿no? Y que es, digamos, visible para cualquier ciudadano y es comprensible, debería ser comprensible para cualquier ciudadano y que guiará el comportamiento de la autoridad. Eso es, digamos, el texto que está regulado. La Constitución formal, cómo ha sido dada a partir de un procedimiento formal, de un poder constituyente que ha arrojado como consecuencia un texto normativo, una norma. Y había lo que se entendía como constitución material, es decir, ya esa aplicación de esa norma en la realidad. Realmente la Constitución se aplicaba, tenía una efectividad directa, había realmente la posibilidad de regular las relaciones que quería regular la Constitución, materialmente se cumplía la Constitución, es decir, tenía vigencia, tenía realidad. Eso es una Constitución material, de manera muy coloquial, como digo, para poder comprenderlo. Entonces, esta distinción, ¿no? Y hablaban de que cada vez nosotros nos acercamos a una Constitución más formalista y lo que queremos es una Constitución material que realmente refleje lo que los ciudadanos quieren, que realmente recoja un poco las formas de convivencia que existen y que regule y encauce las reglas de convivencia que existen. Se ha dejado de lado porque hay una categoría que es importante tenerlo siempre presente, y esto es clave para mí en la teoría de la Constitución, y es que la Constitución ostenta una fuerza normativa, es norma jurídica, aunque hay muchos profesores en la actualidad que quieren reivindicar el tema del pacto político de la Constitución. Acabo de revisar algunos textos, no del 2008, 2010, de algunos profesores, que dicen que sí es cierto, la Constitución es norma, pero lo que se necesita actualmente, en la medida que hay una serie de normas en el Estado, lo que se necesita actualmente es
refundar el pacto político. Y en esa medida, la Constitución debe asegurar el pacto político. Y de ahí que hay que destacar la característica de la Constitución como un pacto político. ¿De acuerdo? Si el contexto actual obliga a darle fin a la característica de la Constitución como un pacto político, yo creo que eso no puede sobreponerse o ponerse encima de algo que es mucho más directo y mucho más vinculante de cara al contexto actual del derecho. Y es que se necesita fuerza normativa en los documentos para que estos sean cumplidos. Se necesita que la Constitución tenga una vigencia directa, que el ciudadano cuando lo lea sienta que se va a cumplir y que la autoridad se someta a lo que se está regulando. Eso es mucho más necesario personalmente. Yo les comento, hay toda una suerte de autores que mencionan que la Constitución, por sobre todo, es un pacto político y que su finalidad es limitar el poder. Eso está regresando. Eso antes había sido visto, digamos, dejado de lado en la medida que la Constitución se consagraba como norma, regulaba comportamientos y generaba proyección de desarrollo en las relaciones de convivencia. Pero está volviendo con fuerza, y es importante mencionar, la idea de asegurar la categoría de pacto político de la Constitución. Por eso que ya les mencioné, como el Estado tiene tantas normas, lo que se exige es que haya un acuerdo de cumplimiento, y eso solo lo logra un pacto político. No comparto del todo. Como digo, para mí lo básico, lo fundamental es que, y el gran avance del derecho constitucional en los últimos años ha sido el reconocimiento de la Constitución como norma jurídica y su efecto directo. De ahí que en la medida que ha generado efecto directo, los tribunales constitucionales hacen aplicación inmediata de las disposiciones constitucionales, aseguran los límites al poder y aseguran los derechos fundamentales. Eso para mí es clave y en el transcurso del tiempo se ha visto con resultados positivos, pero era importante mencionarlo. Entonces, la definición que yo, digamos, tengo de manera práctica es que la Constitución es una norma jurídica. Es una norma jurídica que ostenta la categoría de norma suprema. Y como norma suprema regula todos los comportamientos que se puedan generar dentro de un Estado. Y cuando me refiero a comportamiento, me refiero al ser humano de manera individual, y al ser humano de manera social, y al ser humano en su relación con el Estado, las autoridades o los agentes que se generan en el Estado. Entonces, para mí es eso, es una norma jurídica que, como dice bien el señor, tiene un piso de valores, de principios, que configura lo que nosotros queremos como sociedad, lo que nosotros queremos como Estado. ¿Okay? Y esto también se visualiza de cara a las características que debe tener esta Constitución, que yo he definido como norma jurídica, y yo lo comprendo como norma jurídica, que regula y que da, digamos, este encauce de las relaciones y del desarrollo del ser humano. En primer lugar, el origen de una Constitución tiene que ser a través de un poder constituyente. No puede ser dictado de manera autoritaria. No puede digamos, no darse bajo este proceso de creación natural de la Constitución. Tiene que surgir de un proceso constituyente. Y luego vamos a ver cuál es la característica de este proceso constituyente. Ejemplos de nuestro país y fuera, y discusiones sobre si la Constitución de tal o cual país tiene o no un origen constituyente, son muchos. Tendría que evaluarse y analizarse a la luz de los tiempos si es que realmente se dio un origen o no, tal como exige una verdadera Constitución. En segundo lugar, y aquí nuevamente lo repito, la Constitución tiene la finalidad de defender a la persona. Pero aquí es importante también mencionar otras finalidades de cara a asegurar las reglas de convivencia. Tiene que generar una unidad. La Constitución tiene que ser respetada por todos y tiene que ser legitimado por todos, obedecido por todos y aplicado por todos. Tienen todos que tener confianza en la Constitución, todos tienen que sentir su Constitución como propia y tienen que generar una situación de unidad al momento de concebir a la Constitución, al momento de entender la finalidad de la Constitución.
genera un orden jurídico. En la medida que es una norma jurídica, genera un conjunto de disposiciones que tienen que cumplirse de manera jurídica. Y algo que también, digamos, se menciona es que tiene que dar la proyección histórica que queremos como comunidad. Esto es clave. Una constitución regula una situación vigente, pero tiene que tener una proyección a futuro. De ahí que es importante actualizarlo, mantener vigencia, leerlos, releerlos siempre, de cara a poder asegurar esta necesidad de un fin, un rumbo histórico como comunidad que buscamos. Eso es, digamos, la finalidad de la Constitución. Hay autores que lo definen de manera mucho más simple. La Constitución como aquella norma que genera una suerte de canal donde va a haber una confluencia de programa político y aspiraciones o derechos, garantías de las personas. Es una suerte de canal de comunicación de cara a lograr, a partir de esa confluencia entre poder político y derechos, el tema del desarrollo del Estado o la aspiración final del Estado. Yo reafirmo siempre el tema de la defensa de la persona. Entonces es importante mencionar. ¿Qué partes tendría la Constitución? Esto no es una orden preestablecida, o si tiene que ser, hay constituciones que tienen tal o cual parte, pero como mínimo la clave es que la Constitución, de cara a asegurar los valores y principios que quieren inspirar, tiene que tener un preámbulo. Vamos a ver luego si nuestra Constitución tiene preámbulo. Tiene que tener una regulación de derechos y obligaciones. Es importante, los deberes, regular una situación de suerte de deberes del ciudadano en relación a su Estado. Tiene que haber reglas para las funciones, las competencias que se quieren regular. Y tiene que, en esta lógica de control de constitucionalidad que configura un Estado constitucional, tiene que regularse los procesos constitucionales para salvaguardar esta suerte de control de constitucionalidad, de derechos humanos, de derechos fundamentales. Un régimen económico y un proceso de reforma, que puede ser, como en el caso peruano, la posibilidad de reforma total, como vamos a ver a continuación. Entonces, Constitución clave que tiene un origen constituyente, una finalidad establecida y ligada en relación a estas categorías que les he mencionado. Evidentemente cada Estado en el devenir histórico de su constitucionalismo histórico puede tener finalidades propias o precisar alguna de las finalidades que les estoy mencionando, pero como suelo, como piso, como mínimo es estas finalidades, y como partes es importante que la Constitución ostente o presente esto que les he mencionado. ¿Okay? ¿Qué es el poder constituyente y qué implica el poder de reforma constitucional? De manera muy breve, la verdad, esto sería en realidad todo un curso nuevo, porque hay una serie de elementos a discutir, a analizar, a reflexionar, a partir inclusive de sentencias del tribunal donde han establecido que sí es posible que el Congreso, no como poder constituyente, sino como poder constituido genere una reforma total de la Constitución. Todo lo que implica la reforma y en relación a la votación constitucional, como quede. Entonces, pero de manera muy breve, de cara a poder brindar algunos tips básicos, es importante mencionar que el poder constituyente es un instrumento, es una facultad que ostenta el pueblo, o la soberanía del pueblo, para poder generar un orden jurídico. Y ese orden jurídico lo plasma en un documento que se llama Constitución. Y ese documento ostenta además la categoría de norma jurídica. Entonces, es el proceso a través del cual el pueblo soberanamente se dicta un orden jurídico. Y ese orden jurídico plasmado en una Constitución. ¿Okay? Entonces, como ven ustedes, hay un tema de soberanía popular. El origen del poder constituyente está en el pueblo. Entonces, si no se respeta la decisión del pueblo, sin duda no estaríamos frente a un proceso constituyente. Habría que analizar en los tiempos en qué países y en qué constituciones nuestras se ha seguido o no, y se ha respetado o no un proceso constituyente para dar. A mí me queda completamente claro que la 79 sí hubo resolución. En el 93 hay mucha discusión al respecto, pero ya nuestra Constitución tiene bastantes años.
¿Cómo queda eso si es que no tuvo un origen constituyente? Eso es un reto, o si tuvo un origen constituyente. Es algo a reflexionar, es algo a analizar. Esta categoría nos invita a reflexionar en relación a nuestro contexto actual. Las características del poder constituyente: es único, no hay otro poder en otro lado. Este poder solo lo ejerce el pueblo y la soberanía del pueblo. Es único. No puede que Arequipa dicta su constitución, Loreto dicta su constitución. En la medida que estamos en un estado unitario, somos un único pueblo. Y esto tiene que reflejarse en la forma de asignar una constitución. Y en ese sentido, el pueblo, de manera única, tiene que darse una constitución política. Es extraordinario porque no es permanente. Lo que existe permanentemente son los poderes constituidos. Y se llaman poderes constituidos porque ya han sido originados en la constitución política. O sea, ya fueron constituidos en la constitución, valga la redundancia. Ya se generaron en la constitución, ya se constituyeron. Entonces ya son constituidos. Y esos son los poderes que, digamos, permanentemente, el Congreso de la República es un poder, por ejemplo, que permanentemente está en evaluación y actualización de las normas. Y está en un proceso siempre de evaluación de qué reformas hacer para darle la legitimidad y la vigencia de la realidad actual. El poder constituyente es extraordinario, puede surgir en diversos contextos históricos o también por consecuencia de, muchas veces ha sucedido como consecuencia de guerras o consecuencia de surgimiento de Estado, donde se necesita una constitución para justamente regular esa nación, ese Estado naciente. Y es ilimitado. Antes, tradicionalmente se entendía que el poder constituyente era ilimitado a secas, era total, ¿no? Podían dictarse la constitución que quisieran. Si quieren, regulan la pena de muerte y vuelve la esclavitud. No es eso el sentido de ilimitado. De ahí que se haya precisado que haya una limitación jurídica del poder constituyente. Eso es claro. Porque, por lo general, se entendía que el poder constituyente podía hacer borrón y cuenta nueva. Eliminamos la constitución del 93 o del 79, digamos una constitución nueva sobre base cero. Y a partir de eso regulamos las instituciones que nosotros queremos regular porque tenemos el poder ilimitado para hacerlo. Eso no es así. Tiene que haber un límite que está sustentado en la legitimidad social y que doctrinariamente se entiende o se ha concebido como la historia del constitucionalismo que se pueda generar en un país. Hay instituciones que tradicionalmente en el tiempo ya han ganado legitimidad social y lo que tiene que hacer el poder constituyente es respetar esa legitimidad social. Cuando se le otorga la posibilidad de ser un constituyente, el ciudadano le da ese mandato, pero no le da un mandato de carta blanca. Y eso es muy importante mencionarlo y reafirmarlo. Tiene que respetar ciertos límites, ciertos niños que ya han sido asegurados en la legitimidad social, algunas categorías básicas, y que además se inspiran en toda esta lógica de protección de la persona ya a nivel supranacional, en estas normas de jus cogens, en estas normas imperativas que ha ido construyendo la costumbre internacional. Tiene que respetar debido proceso, prohibición de pena de muerte, no a la esclavitud, y en general varias situaciones que tienen que respetarse. Por eso no es un poder ilimitado jurídicamente para configurar, para poder mejorar, pero no es un poder ilimitado que va a dejar en cero algo que se ha construido históricamente y que pueda generar una situación de no legitimidad social. Nadie va a querer, digamos, bueno, en la medida que la ciudadanía pueda generar una conciencia de cambios radicales a la estructura, podría evaluarse en un proceso constituyente, pero hay situaciones que ya tienen que ser respetadas, tanto porque la ciudadanía los ha considerado como tales y son importantes en su legitimidad, y tanto porque la costumbre internacional y los compromisos que hemos asumido como Estado nos obligan a respetarlo. Esto es clave de cara a la forma de concebir o hacer una nueva constitución. Y algo que, digamos, de manera distinta al poder constituyente, que es dictar una nueva constitución, está el proceso de reforma constitucional. La reforma constitucional, digamos, visto de manera comparada en relación al proceso constituyente, no es originario, no es un poder constituyente, sino la reforma constitucional
en realidad se origina o se puede desarrollar a partir de lo que dice la propia Constitución, lo cual hace que sea un poder constituido. Sí tiene límites mucho más evidentes, en la medida que son los límites que ya la propia Constitución fija, y que no solamente pasan por los límites jurídicos, sino también los límites de inspiración de valores, de principios. Es decir, para reformar la Constitución hay que respetar lo que la carga valorativa de principios y normativa tiene en la Constitución. Porque la Constitución, digamos, genera un espacio de revisión, pero bajo sus cánones que se han dado. Eso es clave. No es un poder ilimitado. Es un poder limitado y no es un poder constituyente, sino es un poder constituido en la medida que se da a partir de la Constitución ya dada. Algo que es clave y es importante reflexionar es en relación a nuestro proceso de reforma. Nuestra Constitución política, y ahí señala un artículo, establece que hay dos órganos que pueden hacer un proceso de reforma constitucional. El Congreso de la República, a través de un proceso regulado en la Constitución, que ha sido además que está presente en su reglamento, y el pueblo, que también tiene posibilidades de hacer procesos de reforma constitucional bajo procedimientos ya establecidos, regulados. Lo que llama a reflexionar es que nosotros tenemos un artículo 32 que posibilita una reforma constitucional total, lo cual no es muy presente en otras constituciones, porque por lo general las reformas constitucionales siempre son parciales. Sin embargo, en nuestro país, el Tribunal Constitucional ha reafirmado y ha sostenido que a partir de nuestra norma constitucional, y en específico el artículo 32, sí es posible hacer una reforma constitucional total. Y que lo puede hacer inclusive no el poder constituyente, sino lo puede hacer un poder constituido, que es el Congreso. Ahora, no lo puede hacer de manera directa, sino que como necesita el respaldo popular, tiene que someterse a la voluntad popular. Finalmente se respeta la soberanía. Pero como ven, en el Perú hay esta situación en particular. Eso no sucede en otros países. Reforma constitucional, reformas parciales. Poder constituyente, nueva constitución. Aquí sí cabe, bajo nuestra norma constitucional, una reforma total de la Constitución a partir de un proceso de reforma constitucional. Que el Congreso elabore un documento que pueda ser sometido a la soberanía popular para poder reformar totalmente la Constitución. Esa sentencia se dictó hace algunos años, cuando estaba todavía el proceso que encabezó a un gobierno y la Comisión de Constitución en algún momento para reformar la Constitución. Que en ese momento se tenía toda una lógica de poder actualizar, respetar algunas instituciones que habían sido importantes en la Constitución de 93, como por ejemplo la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, las garantías, los procesos constitucionales, y en general muchos de los derechos que estaban reconocidos, el tema de la precisión de la necesidad de precisar, por ejemplo, el rango de los tratados. Era una suerte de evaluación que estaba haciendo el Congreso a través de la Comisión de Constitución, que quería dictar un proyecto para luego esto someterlo a la soberanía. Pero no olviden, por lo general cuando revisan textos, casi siempre le van a decir reforma constitucional parcial, proceso constituyente, nueva constitución. Pero en nuestro país hay esa particularidad, que sí es posible, bajo una disposición constitucional, hacer una reforma total de la Constitución a través del proceso de reforma constitucional. ¿Y cuáles son las? Con esto terminamos y vamos a conversar un poco al respecto. Los principios básicos del sistema constitucional, es decir, nuestra Constitución en relación a esta Constitución modelo, esta Constitución para armar, como dicen algunos profesores, qué retos presenta, qué deficiencias presenta, qué situaciones estamos presentes. Y aquí voy a responder a la pregunta que me decían: ¿estamos en un Estado de Derecho constitucional? ¿Estamos en un Estado de Derecho o estamos en un Estado constitucional? Esto podría dar mayores luces para poder afirmar uno o lo otro, o estamos en tránsito de ello. Y eso sería importante, por eso no respondí esa pregunta. A ver, como regla general, toda Constitución tiene que tener una carga valorativa de principios y tiene que tener normas. Evidentemente, si es un orden, si va a tener un orden, tiene que tener normas, reglas del juego. Pero es necesario tener un piso de valores y principios, que, como le digo, el
Estado constitucional obliga a tener los valores de dignidad, los valores de igualdad, los principios de debido proceso, los principios de separación de poderes, soberanía popular, participación política, todos esos principios que ya les he mencionado. Pero ¿qué pasa en nuestro país? Eso está en el texto constitucional. Por lo general, las constituciones tienen un preámbulo. Y es toda una declaración no solamente es una declaración semántica, o qué bonita frase, o qué reflexivo fue el poder constituyente, para poder decir, para invocar a Dios, o para invocar al Creador, o para invocar a alguien, al Supremo, y poder generar a partir de eso ciertos valores de convivencia, de armonía, de paz. No. Lo importante es que el preámbulo tiene que dar la filosofía que está detrás de esa Constitución. Y eso es algo que no se manifiesta en nuestra Constitución política, no se manifiesta de manera técnicamente mucho más correcta, como que sería a través de un preámbulo. Muchos profesores han dicho que sí tenemos preámbulo, pero el preámbulo que existe es insuficiente de cara a tener ese piso filosófico, esa ideología que debe demostrar una Constitución. Quizás los valores y principios están reconocidos, el tribunal los ha podido reconocer en su jurisprudencia, les ha dado contenidos, pero sería conveniente, sería necesario que las constituciones tengan un piso ideológico, filosófico, a partir del cual se pueda también generar situaciones de interpretación, de llenar vacíos, lagunas, y pueda tenerse ese mejor delimitado esta vía que queremos conducir para lograr asegurar la persona humana, la finalidad, como dije, del Estado. Organización y funcionamiento del poder estatal. Toda Constitución debe tener bajo la lógica del principio de separación de poderes, de división de funciones, tiene que tener una organización y establecer competencias y el funcionamiento de los órganos del Estado. Discutible en nuestro país, y a partir del marco constitucional y sobre todo de la práctica constitucional, que es el ejercicio de la Constitución, la aplicación de la Constitución, que hay cuestionamientos sobre una excesiva delegación de facultades legislativas. Si hacemos un recuento de cuántas veces el Poder Ejecutivo ha pedido facultades legislativas al Congreso, podríamos llevarnos una sorpresa si lo comparamos con otros países que también tienen un régimen presidencialista. El excesivo reglamentarismo que puede existir. También esto, digamos, incorpora la lógica de un excesivo presidencialismo que puede existir o que podría existir, quizás no en la regulación, pero quizás sí en la práctica constitucional, en la aplicación de las normas. Es algo para reflexionar, sin duda. Evidentemente, es algo para poder revisar. En un Estado constitucional se tiende siempre a que las funciones sean respetadas y ejercidas por quien corresponde. De ahí que caer en excesos es malo, porque no estaríamos llegando a un Estado constitucional. ¿Ok? Eso es claro. Fijar un proyecto de país, un proyecto comunitario. Eso, las metas, a partir de los deberes que como Estado se configuran. Revisando el artículo 44 de la Constitución, se establecen deberes: protección de derechos humanos, asegurar las fronteras, la seguridad, la libertad, y los derechos pueden también configurarse como metas del Estado. Eso es clave comprenderlo, y creo que nuestra Constitución sí tiene unos fines y metas establecidos. Inclusive la jurisprudencia del tribunal ha ido perfilando esas metas. Que a partir de esas metas, deberes, finalidades, exista una filosofía, una ideología, sería mucho mejor, sería lo más conveniente. Algo que tiene que tener toda la Constitución es el tema de los derechos, los deberes y las garantías, que en nuestro caso llamamos procesos constitucionales. La crítica en relación al constitucionalismo histórico y a la regulación que se iba logrando en los derechos viene por el tema de los derechos laborales. Si comparamos la Constitución del 79, que tiene un piso ideológico y filosófico evidentemente de corte social,
es mucho más evidente y mucho más comprensible que los contenidos de los derechos laborales tengan un mejor nivel que un corte liberal o neoliberal, como quieran decir, de la Constitución de 1993, donde hubo una lógica de flexibilización de los derechos laborales. Pero la pregunta es, ¿puede haber regresos? O sea, algo que siempre, digamos, un criterio en el derecho es que cuando uno está, digamos, llegando a niveles de progresión, no hay vuelta atrás. Y en el derecho constitucional, en el momento de asegurar derechos, la regla de no volver atrás es mucho más evidente y es mucho más exigida. De ahí que algunos profesores cuestionan de que se haya dado algunos pasos en retroceso en relación a derechos laborales, al hacerlos mucho más flexibles. Sin duda es un tema muy discutible, es un tema a poder reflexionar, pero de cara a un Estado constitucional donde la lógica es la progresión, es decir, yo voy ganando terreno, voy limitando el poder y voy asegurando derechos, ¿cómo queda que nuestro país haya dictado una constitución en donde se estaría regresionando en algunos derechos? Eso es un tema a reflexionar y es un tema importante a tener en cuenta, y también a futuro. Es decir, si nuestra Carta Constitucional ya establece derechos y establece contenidos, vamos a retornar a, por ejemplo, y aquí no quiero ingresar a una discusión, pero se podría volver a colocar la pena de muerte, porque jurídicamente no sería un retroceso, más aún si hay una norma de jus cogens internacional que obliga a los estados a respetar la vida. Es decir, hay que reflexionar bastante. Y finalmente, algo que un sistema constitucional tiene que tener, y esto es claro, es asegurar la supremacía de la Constitución. ¿Ok? Es importante que existan normas de armonización y de coherencia normativa, que esto van a asegurar sin duda que esta unidad se concrete y sea efectiva. El Tribunal Constitucional en su jurisprudencia ha dictado una serie de principios para armonizar las normas, bajo la lógica de esa pirámide que se escucha. Concordancia con la Constitución, de concordancia práctica, de respeto a las políticas y una serie de principios más que al momento de aplicar las normas tendría que tenerse en cuenta. Pero la clave es asegurar que yo, como funcionario, como ciudadano, tengo que respetar la Constitución por encima de todo. Lo dice el artículo 51 y de alguna forma lo dice el artículo 138 de la Constitución. La Constitución política es la norma suprema que regula las relaciones en nuestro país, las relaciones en el Estado, ciudadanos con Estado. Entonces, eso es claro. Felizmente está establecido en nuestra Constitución. Lo que hay que hacer es cada vez más asegurar niveles de aplicación de esa supremacía constitucional a partir de las normas que se puedan dictar de desarrollo constitucional. ¿Ok? Entonces, como ustedes ven, nuestra Constitución política tiene los elementos básicos para, digamos, configurar un Estado constitucional. Hay elementos que hay que reflexionar. Hay en algunos espacios donde estamos en proceso a llegar, pero es parte de una maduración como Estado y es parte de una lógica de llegar a consolidarnos como un Estado constitucional. Y finalmente, porque en relación al parte de teoría del Estado, y ya no vamos a poder conversar un poco, no olvidar que la Constitución es una norma jurídica, regula las relaciones, es vinculante directamente. Basta revisar la jurisprudencia del tribunal, invoca la Constitución y aplica directamente. Ya no hay esta distinción entre derechos de primera, segunda generación, se aplica directamente derechos en general. Hay evidentemente una carga progresiva en algunos derechos, pero la aplicación está de manera directa. Tiene un origen constituyente, es muy importante el origen para poder realmente tener una constitución legítima socialmente. La finalidad es clave. Y esto también, digamos, lo aborda el tema del constitucionalismo histórico. Y hay contenidos mínimos, como ya les he mencionado, y que al momento de revisar nuestra Constitución se han hecho mucho más evidentes. La supremacía, división de poderes, división de funciones,
tema de la base ideológica, filosófica sobre la cual se tiene que, digamos, respaldar la Constitución. Y sobre el proceso de creación de una Constitución, es importante mencionar que no es ilimitado. Este poder originario, este poder constituyente, tiene que respetar los límites que ya se han venido construyendo. Tiene que respetar ese orden político que se ha ido ganando en el tiempo para poder dictar una Constitución que tenga legitimidad social y ahora que respete los compromisos que como Estado nos asumimos. El proceso de reforma, la particularidad del Estado peruano, que sí es posible hacer una reforma constitucional total a partir de un poder constituido como el Congreso, cuando ésta tenga una situación de, digamos, de reafirmamiento a partir del pueblo y la soberanía del pueblo. Por eso es una distinción básica, clave, que en el Perú es particularmente interesante conocer. Y el sistema constitucional peruano, y aquí un poco la respuesta, yo creo que sí estamos en un Estado constitucional. No estamos en un Estado constitucional consagrado, estamos camino a consagrar. Necesitamos consagrarnos más, necesitamos afirmar muchas cosas más. Sin duda todavía tenemos rezagos de derecho, de Estado de Derecho, y eso es mucho más evidente en algunos sectores de la administración pública, donde la legalidad es tan firme y no quieren hacer una interpretación conforme a la Constitución. Eso es un cambio de cultura. Evidentemente, en el transcurrir de los años se tiene que ir consolidando, pero los elementos formales para ser una Constitución o un Estado constitucional los tenemos. De ahí que dependerá de ustedes, de todos los funcionarios públicos y la ciudadanía en general, que la Constitución realmente se aplique, se implemente y sea lo que todos queremos, un proyecto de vida. Y esto simplemente sirve para reafirmarlo. Como han visto, en la historia y permanentemente con proyección a futuro, el derecho constitucional siempre va a ser una disciplina de lucha. Vamos logrando que se limite el poder, vamos asegurando que los ciudadanos logren derechos. Lo que se quiere es cada vez más reafirmar eso. Control de poderes, asegurar derechos, generar que se respeten los compromisos que ya se han asumido, no regresión. Por eso creo que sí, y aquí con eso termino para poder conversar, no hay forma de dejar de mencionar que el derecho constitucional es una ciencia de lucha. Y se ha manifestado en el tiempo y su proyección histórica en nuestro país lo va a plantear así. ¿Okay? La Constitución es una fuente y es una confluencia, así como muchos lo dicen, de distintas ideologías y filosofías. Es un marco es evidente que la Constitución política del Perú viene desde una visión histórica, porque recoge instituciones históricas, también tiene una visión positivista en la medida que configura, pero y evidentemente también hay otras líneas filosóficas, pero lo que yo quería destacar siempre era que para mí la clave está en la finalidad. Y la finalidad tiene que ver con la protección y el respeto al ser humano. Entonces, yo pongo eso por encima de todo. O sea, si no configuramos, si no organizamos al Estado para lograr el desarrollo personal o el desarrollo de la persona humana, la creación del hombre no tendría sentido. Tendríamos que ingresar a otra forma de organización, porque lo que queremos es eso, asegurar a la persona humana. Si las garantías que se establecen no sirven para lograr una calidad de vida de la persona, evidentemente, ¿para qué regulamos estos procesos constitucionales? Regulamos nosotros. Si los derechos que se establecen no van a lograr finalmente un proyecto de vida, asegurar su condición de vida y generar al ser humano, tampoco tendría sentido. Hay que pensar en otros derechos, o darle más contenido, o precisarlo, no sé. Y ahí yo pongo por encima de cualquier filosofía el tema humanista, ¿no? Y es que eso, por lo menos de manera personal, como yo les he mencionado siempre, es algo que yo siempre resalto, destaco y un poco proyecto, porque es información. Ahora, sin duda, comparto en parte la idea de que algo que también no ha cambiado mucho entre un sistema, de un Estado constitucional y un Estado de Derecho, entre el Estado de Derecho y un Estado constitucional, es el tema de la organización. Y le digo en parte porque las estructuras
estructuras básicas están, las estructuras tal cual los poderes están, como usted menciona, a través de los nombres han cambiado algunos ministerios, se han creado algunas instituciones autónomas, pero en el fondo, y esto es una visión, como le digo, personal, yo sí creo que el funcionamiento del Estado cambia en relación a un Estado de Derecho frente a un Estado constitucional y se proyecta en la organización de alguna forma. ¿Por qué le digo? Porque en la medida que se generan nuevas instituciones, antes era visto de manera tripartita, poder ejecutivo, legislativo, judicial, entran los órganos constitucionalmente autónomos que entran con finalidades ya establecidas de cara a asegurar digamos, este desenvolvimiento o este tránsito a un Estado constitucional, como bien lo ha dicho el profesor. Lo que hace básicamente es cambiar la manera de actuar. O sea, y el Estado tiene que organizarse de alguna forma para hacer frente a ese nuevo reto que le plantea y que se genera a partir de una necesidad de cambiar su actuación. Entonces, si bien es cierto, pareciera que las instituciones se mantienen, no ha habido mucho cambio en la organización, sí ha habido algunos cambios, pero sobre todo ha habido un cambio de filosofía en la manera de actuar, y debería haber un cambio de filosofía en la manera de actuar, creo yo. Legalidad por constitucionalidad es cambiar cultura. El solo hecho de yo respetar la ley en un primer momento y obligarme a respetar solo la ley, pero ahora no solo a la ley, sino que todo el contexto constitucional que irradia la Constitución y que la jurisprudencia me obliga a revisar, yo como funcionario y como institución tengo adecuar mi comportamiento y organizarme de otra manera para poder hacer frente a ese cambio de cultura, a ese tránsito de Estado de Derecho a Estado constitucional. Eso es en relación a esto que usted mencionaba. Sin duda hay problemas claves en el derecho que el derecho constitucional quiere responder, intenta responder, pero que trascienden al derecho constitucional, como la interpretación, el tema de las lagunas, el derecho, está el binomio que puede existir jurídicamente, el sistema de fuentes que constantemente se cuestiona. Y aquí solamente paréntesis, y es que tradicionalmente yo les he estado hablando siempre de pirámide, ¿no? Eso, digamos, está siendo constantemente, digamos, puesto en debate o reflexionado, porque cada vez quieren ya no ser una pirámide, porque no solo surge de la Constitución las cosas, sino que finalmente todas las normas redundan o van a recaer en la Constitución. Entonces ya no sería una pirámide, no puede ser alguien que desde arriba mira o irradia hacia abajo, sino que desde abajo también están irradiando hacia la Constitución. Entonces ya la lógica de la pirámide se trastoca, ¿no? Se habla del derecho dúctil, se habla de una filosofía de flexibilización de las normas. Sabrá que ha desarrollado bastante esto, un profesor italiano. Entonces se cuestiona el tema de esta teoría keynesiana de la pirámide, de las fuentes del derecho. Ya se está hablando de otra imagen que proyectaría las fuentes del derecho, como que surge de la Constitución y finalmente cae en la Constitución. Entonces ya no es una pirámide, es otro tipo de. Pero sin duda, el sistema de fuentes es importante y es claro que se comprenda y se pueda reflexionar al respecto. Sobre la cosa juzgada constitucional y su comentario en relación a si el tribunal marca un poco el cambio de un Estado de Derecho a un Estado constitucional, o sería la última palabra. Como le digo, yo comparto esa idea. Lo que yo quería un poco destacar adicionalmente es que yo, más que la institución, voy por la función. O sea, el control de constitucionalidad en manos de un tribunal o en manos de jueces y hasta en manos de la administración es lo que marca la característica, lo peculiar de un Estado constitucional, el control de constitución, no tanto visualizado en una institución. Por eso, como bien decía el profesor, el hecho de que se hayan creado tribunales constitucionales no marca el hito histórico para poder decir recién a partir de ahí estamos hablando de un Estado constitucional. Es una forma de manifestación, pero evidentemente está mucho más allá. El Estado constitucional tiene otras variantes, otras peculiaridades que están más allá de la creación de orden. Tiene que ver más con funciones, con categorías jurídicas, con valores, con principios.
esta suerte de escapar a la norma y generar principios y valores que vayan en realidad del comportamiento. De ahí que es necesario una filosofía, una ideología en la constitución política, y en la nuestra hay una carencia de eso de manera, en un preámbulo. Hay que interpretarlo más en el juego normativo. O sea, no sé si han visto, pero si han podido revisar una sentencia del tribunal, el tribunal tiene que traer valores, pero siempre queda como que gaseoso el tema de dónde jalo los valores. Trae de la historia, lo trae de otras disciplinas, pero si hubiera una filosofía, una ideología consolidada en la Constitución, sería mucho más fácil, porque a partir de eso podría generar resultados o soluciones mucho más evidentes, mucho más rápidas en algunos casos. Sin duda, el tema de la cosa juzgada constitucional es toda una discusión al respecto. Esta guerra de cortes internas, de Corte Suprema y tribunales constitucionales, es algo muy apasionante para nosotros, o para aquellos que nos gusta estudiar un poco la supremacía constitucional, cómo queda la categoría de cosa juzgada, que tradicionalmente era muy rígida en relación a una cosa juzgada constitucional, que para algunos es negada del todo. Dicen que eso no existe, eso en realidad es un invento bajo la autonomía procesal, que es otra categoría creada por el Tribunal Constitucional, que se genera autonomía para sí mismo, para generar categorías como cosa juzgada constitucional, que en estricto no es más que otra cosa juzgada, que se tiene que respetar la cosa juzgada, porque la cosa juzgada es una regla establecida, el derecho que escapa del derecho constitucional. Entonces, como ustedes ven, hay toda una reflexión y una serie de cuestionamientos, y eso es lo rico de la disciplina jurídica, y eso es lo que lo hace ciencia. El momento permanente de estar reflexionando y el momento permanente de estar vislumbrando lo que pasa en la realidad para podernos someter a reflexión a algunas categorías que van surgiendo. Por ejemplo, el tema de la autonomía procesal del Tribunal Constitucional para poder dictar lo que usted dice, normas. O sea, en el ejercicio de sus funciones dice, yo hago categorías procesales y también dicto normas. Entonces, llena a partir de sentencias vacío de la norma y genera normas nuevas. Yo, en relación a eso, y es muy discutible, también se lo planteo así, yo creo que, como todo poder, el Tribunal Constitucional también tiene límites. No puede haber un poder absoluto. Entonces, sin duda, en la lógica de división de funciones, para mí no queda la menor duda que el Congreso es el poder exclusivo que tiene la posibilidad de dictar las leyes. Que el Tribunal Constitucional tenga la posibilidad de ser una suerte de legislador negativo, que pueda encuadrar esta norma que dicta y que tiene la potestad exclusiva, que es el Parlamento, no puede generar una facultad que no tiene el tribunal, que es dictar una norma nueva que no ha pasado por un proceso de debate político, que es lo que la característica básica previa para dictar una norma, el debate político. Entonces, que el Tribunal Constitucional quiera dictar una norma que no ha surgido de un debate político puede hacer que se está yendo a un exceso y podría estar cayendo en una situación de invadir funciones que le corresponden a un poder que históricamente ha tenido la legitimidad para dictar normas, que es el Congreso de la República. Sin duda puede agregar palabras, puede interpretar frases, puede dar contenido al concepto, pero dictar una norma, como les digo, que no ha surgido un debate político es muy discutible. Y personalmente yo creo que ese tipo de situaciones podrían limitar como un exceso de atribución. Y finalmente, sin duda, como decía el profesor, el Estado moderno propone al Estado constitucional como, digamos, hito significativo, ¿no?, para poder ingresar a un Estado popular. Pero, complementando esa idea, solamente mencionar que hay toda una lógica del neoconstitucionalismo que quiere un poco dejar sentado que el derecho constitucional tiene que guardar siempre coherencia con otras disciplinas jurídicas y que tiene que, digamos, tener
mucha humildad, por decirlo de alguna manera, al relacionarse con otras disciplinas jurídicas. Es evidente que marca un hito importante en la ciencia jurídica, el derecho constitucional y la evolución que ha tenido, pero no queda, digamos, no puedo dejar de mencionar que hay mucho cuestionamiento ahí, por lo menos no de manera generalizada, pero sí es importante tener en cuenta. Ninguna otra disciplina le gusta porque invadan fueros o que quieran generar categorías que no han sido pensadas y que no han surgido de su propia disciplina. Entonces eso es importante tener en cuenta. Se cuestiona bastante también el tema del derecho constitucional y la evolución que ha tenido esa irradiación, que digo que hay que manejarlo bien como reto que tiene el derecho constitucional. Bueno, yo espero que les haya podido servir a tener reflexión de algunos comentarios sobre esto que considero ha sido un reto clave, en realidad, hacerlo en 6 horas o un poco menos, el desarrollo de una disciplina, de una rama del derecho que, como les digo, toma bastante tiempo. Yo lo he estudiado bastante tiempo. Y nada, los invito porque justamente lo que falta en el Perú es mayor reflexión constitucional. Creo que la lógica de generar cultura es a partir de la reflexión. Puedes invitarlos a ustedes que han tenido bien agregarse hasta el último, felicitarlos por esa iniciativa y yo dejé mi correo en la primera sesión, así que con mucho gusto cualquier comentario, sugerencia y también siempre para colaborar con ustedes en lo que ustedes consideren y también posibilidades de poder ayudarlos en lo que se pueda. Yo les agradezco mucho y